Bienvenidos al laboratorio de circuitos eléctricos. En este laboratorio voy a realizar mediciones de voltaje y corriente, pero antes quiero mostrarles las herramientas con las que trabajaremos. Para medir el voltaje necesitamos un voltímetro y para medir la corriente necesitamos un amperímetro. Al día de hoy, estos medidores y otros más los encontramos en un multímetro. Esta herramienta nos permite medir, además de voltaje y corriente, resistencia, continuidad. Algunos miden también capacitancia, inductancia, frecuencia, etcétera. Depende del fabricante la cantidad de medidores que contenga este multímetro. Para este laboratorio vamos a utilizar un multímetro de gama baja, que es como este pequeño que está aquí. ¿Por qué? Porque las mediciones que vamos a hacer aquí no son precisas o no requerimos tanta precisión. Hay multímetros de diferentes tamaños, aquí pueden ver, este es otro más grande, o tenemos multímetros de gama alta, como estos, que son ya para profesionales, son más caros, pero al final de cuentas, para lo que nosotros queremos hacer, con uno de estos, basta. Son económicos, funcionan bien para todas las pruebas que vamos a hacer. Primero vamos a medir el voltaje. El símbolo que usaré en los diagramas es este. Utilizar una ruedita, un OV, con sus puntas para medir. Este símbolo es el que voy a utilizar para medir el voltaje. Para medir el voltaje, si vamos a medirlo, por ejemplo, vamos a poner primero en una batería. Para medir voltaje en una batería, tenemos que poner una punta en un pin de la batería y la otra punta en el otro pin. Esto es para cualquier elemento. Aquí estoy usando batería, pero puede ser una resistencia, puede ser un capacitor, puede ser un diodo, puede ser N cosas, lo que vayamos a medir. Donde vayamos a medir, yo voy a conectar las puntas en paralelo, es decir, en un extremo del componente y en el otro extremo. Y el voltímetro me va a marcar el voltaje que esté midiendo aquí. Este voltímetro me va a decir la polaridad. ¿Qué es la polaridad? La polaridad me dice si este tiene una parte que es positiva y otra que es negativa. Como aquí hacemos mediciones de corriente directa, es importante saber dónde está el más y dónde está el menos. Cuando hagamos las mediciones en el laboratorio, les voy a enseñar con las puntas y los colores que tenemos, cómo lo conectamos para poder diferenciar cuál es el más y el menos. Es muy importante, recuerden, saber la polaridad. Muchos componentes requieren conocer la polaridad para poder funcionar adecuadamente, de otra forma se dañan. Por eso es importante conocer la polaridad y saber qué es y saber cómo identificarla en el componente que estemos midiendo. Ahora, supongamos que, para hacer otro ejemplo, que queremos hacer otra medición de voltaje, lo vamos a hacer con una pila, por ejemplo, cuadrada. Lo mismo, si voy a medir una punta la pongo en uno y la otra punta la pongo en el otro, de esa forma en paralelo voy a medir el voltaje de esta pila, por ejemplo, que puede ser de 9 volts, pues yo aquí estaría viendo 9 volts. Dependiendo cómo haya conectado estas puntas, voy a medir aquí 9 volts positivos o 9 volts negativos. Si lo que voy a medir es una resistencia, el voltaje en una resistencia, igual me voy a conectar a los extremos de esa resistencia. Obviamente a una resistencia, si no está conectada a un circuito, no le puedo medir el voltaje. El voltaje lo voy a medir si la resistencia está conectada a un circuito. En las baterías, en las fuentes de alimentación, ellos como son los que suministran ese voltaje, puedo medirlos ahí. Pero en todos los demás elementos, la única forma de medirlos es cuando están conectados a una fuente que los está alimentando. De otra forma no podría medir nada. Hago la aclaración porque alguien me puede decir que aquí pues no va a medir nada porque está sola. Obviamente, cuando vayamos a medir sobre un elemento como una resistencia en un circuito eléctrico, me voy a conectar en paralelo al elemento. Cuando veamos serie y paralelo, van a entender mucho mejor a qué me refiero. Muy importante, todos los voltímetros deben tener una alta impedancia de entrada, una resistencia alta en la entrada. ¿Esto es para qué? Para que no afecte las mediciones del voltaje que estoy haciendo en mi circuito. Y cuando veamos leyes de Kirchhoff, vamos a entender lo que le estoy diciendo ahora. Siguiente, vamos a medir la corriente. Para medir la corriente, conectamos el amperímetro, que se representa con una letra A mayúscula,
lo vamos a conectar en serie. Muy importante, la resistencia de los amperímetros debe ser muy baja, o la impedancia del amperímetro debe ser muy baja para que no afecte las mediciones de mi circuito. Al igual que el voltímetro, más adelante van a entender por qué. ¿Cómo mido? Mido en serie. Aquí sí es necesario que dibuje un circuito. Voy a dibujar aquí un circuito. Aquí tengo una resistencia. Para poder hacer la medición en esta resistencia, la medición de corriente, lo que tengo que hacer es abrir el circuito en cualquier punto. Lo puedo abrir aquí, lo puedo abrir aquí, lo puedo abrir aquí, lo puedo abrir aquí, en cualquier punto, pero que esté en serie con esta resistencia. Para poderlo ver claro, lo voy a hacer aquí. Ahí abro mi circuito y conecto mi amperímetro aquí para poder hacer la medición. Al igual que en el voltímetro, dependiendo de la dirección de la corriente, me va a decir si la corriente es positiva o es negativa. Realmente lo que me indica es la dirección de la corriente. Si se mide positiva, quiere decir que la corriente que estoy midiendo está en orden del más y menos que tengo seleccionado en el amperímetro, o de las puntas que tengo en el amperímetro. Si me da menos, quiere decir que tengo invertido el amperímetro en la medición. Entonces eso es lo que quiere decir cuando veamos el valor. Lo vamos a ver cuando hagamos la práctica. Por último, nuestro multímetro también tiene una función de ómetro. El ómetro se utiliza para medir la resistencia. Obviamente, la resistencia aquí, si no está, de preferencia no debe estar conectada a ningún circuito. Hay componentes, hay dispositivos de medición muy precisos que son capaces de medir el valor de la resistencia cuando está conectada en un circuito, pero normalmente lo que hacemos para asegurarnos que lo medimos bien es tendríamos que quitar de ese circuito la resistencia para poderla medir sin que se afecten las mediciones. Al igual que el voltímetro, se conecta en paralelo con la resistencia para poderla medir. Esto lo que me va a decir es el valor de la resistencia que está midiendo. Nosotros más adelante vamos a ver que hay un código de colores para saber el valor de las resistencias, o vamos a ver que hay un código numérico para el valor de las resistencias, y este ómetro nos estaría midiendo ese valor, incluyendo las tolerancias del dispositivo, del componente, que es algo que después vamos a platicar y van a entender, porque es muy importante entender que el valor que se me da es el valor sin que haya variaciones por la temperatura en el elemento, variaciones por su fabricación, pero es importante que cuando tomemos la lectura los valores pueden variar un poco del valor que esperamos, y las razones son la tolerancia. Eso lo vamos a ver como quiera cuando estemos haciendo las prácticas en los demás laboratorios, ya sea en este circuito o los de electrónica. Ok, muy bien, entonces vamos al laboratorio. Pues bien, ya estamos en el laboratorio. Vamos a ver la práctica referenciado al video que vimos de voltaje, corriente, potencia y resistencia. Vamos a hacer mediciones de voltaje y corriente en unos elementos. Como les mencionaba, vamos a utilizar un multímetro de gama baja como este. Pueden ver que tiene diferentes funciones, como mediciones de voltaje de directa, voltaje de alterna, corriente de directa. Tiene para medir miliamperes y amperes, mediciones para el HF de los transistores, frecuencia, continuidad, resistencia. Entonces tiene diferentes funciones aquí. Este es uno de estos, algunos tienen otras funciones, eso depende de cada multímetro, de cada fabricante, pero ahorita lo que nos importa es medir voltaje en corriente directa, que es lo que vamos a hacer, y corriente en corriente directa, que es lo que vamos a medir. Lo importante es conectar las puntas en el multímetro en el orden adecuado. Tenemos una punta roja, una punta negra, todos los multímetros vienen con sus puntas de colores. La negra la vamos a poner siempre en el COM. En los multímetros siempre traen uno que dice COM, que es este que está aquí. Vamos a conectar ahí la punta negra.
Y para medir voltaje, la punta roja la vamos a poner donde diga voltaje. Dice voltaje, resistencia y miliamperes. Aquí vamos a conectar la punta roja. Ok. Vamos a escoger la escala de voltaje. Como nosotros sabemos que estamos midiendo 12 volts, que es lo que vamos a usar en esta práctica, pues lo ponemos en 20 aquí. Pero si no sabemos, lo ponemos en 1000 y vamos bajando conforme vayamos teniendo menores voltaje para tener mejores resoluciones. Si ustedes se fijan, el punto decimal se va corriendo dependiendo de las lecturas. Por ejemplo, aquí hasta 1000 volts no tengo punto decimal. En 200 volts tengo un punto decimal, o sea, tengo una decimal. En 20 volts tengo dos decimales. Entonces, dependiendo de las mediciones que tengamos, son la cantidad de decimales que tenemos disponibles. Ok, voy a utilizar una fuente de voltaje en lugar de una pila. Estas son mis terminales de la fuente de voltaje. Es una fuente de voltaje de 12 volts. Vamos aquí a medir el voltaje. Aquí está, le voy a pedir a Igor que me ayude. A ver, Igor, ayúdame. Aquí está. Igor me está ayudando. Ya vamos a ir midiendo 12.09 volts. Es la fuente, es el voltaje que me está entregando mi fuente. Ok. Entonces, vamos a hacer mediciones de voltaje y de corriente. Primero vamos a medir el voltaje. Voy a conectar este foquito para medirle el voltaje. ¿Okay? Si yo quiero medir el voltaje en la fuente, perdón, el voltaje en el foco, pues lo mido en paralelo con el foco. Pueden ver. Me da 12 volts positivos. Pero ¿qué pasa si yo invierto dos cables? Me da 12 volts negativos. El problema es que tengo las puntas al revés. Entonces es muy importante saber que tengo bien conectadas las puntas en mi multímetro para saber la polaridad del voltaje. Entonces aquí ya puedo saber cuál es mi positivo, que es este, cuál es mi negativo de mi fuente, porque tengo las puntas bien, puedo identificarlos. ¿Sí? Muy importante la polaridad en los circuitos electrónicos. Debo de conocerla. Por eso es muy importante que tenga mis puntas bien conectadas en el multímetro para que pueda hacer las mediciones correctas de la polaridad. Si la fuente fuera negativa y yo tengo correctamente conectados los cables, la medición sería negativa. Aquí sabemos que la punta roja, el caimán rojo es el más de la fuente y el caimán negro es el menos, y aquí sabemos que está bien. Ok, eso es midiendo en un solo elemento. Si yo quiero medir la corriente para este elemento, la corriente recuerden que se mide en serie. Entonces, para poder medir en serie, yo necesito abrir el circuito. Pero antes, en mi multímetro, tengo que cambiar la punta para poder hacer la medición. Como sé que este foco consume más de 200 miliamperes, voy a utilizar esta parte que dice aquí 10 amperes, ¿se fijan? Dice 10 amperes de corriente directa. Voy a utilizar esta medición y seleccionar en el multímetro 10 amperes. Ok, para hacer la medición, yo lo que tengo que hacer es abrir el circuito donde está conectado el foco y poner una punta aquí y la otra punta en el foco. Como pueden ver, ahí nos está dando 0.22 amperes. La corriente que circula a través de este foquito son 0.22 amperes. Obviamente la potencia que disipa pues son los 12 volts por los 0.22 amperes y eso se produce en calor en el foquito
que está bastante caliente. Ok, ahora, ¿qué pasa si conecto las puntas al otro lado? Voy a invertir las puntas en el multímetro. Oh, para que lo vean aquí, voy a poner la punta negra en el más y la punta roja en el foco. Ahí pueden ver que la lectura de la corriente es negativa. ¿Eso por qué? Porque tengo invertidas las puntas. Quiere decir que la corriente fluye en el otro sentido. Esto hace que esta es la conexión correcta para que la corriente fluya. O para poderla medir. Es la posición correcta de las puntas para medir el sentido correcto de la corriente, cómo fluye en el circuito. Entonces recuerden que cuando mido corriente, si veo que la corriente es negativa, quiere decir que tengo las puntas invertidas en la medición y la corriente fluye en sentido contrario como lo estoy midiendo. Yo esperaría, cuando hago esta medición, que la corriente fluye del rojo, de la punta roja hacia la punta negra. Esa es la medición como la mido. Si las invierto al revés, quiere decir que tengo las puntas invertidas, solamente las cambio y voy a medir la corriente positiva y ya podría estar midiendo adecuadamente la dirección de la corriente. Ok, ahora quiero que vean algo importante. Voy a conectar estos cables, son cables delgados para las conexiones de los focos, pero que es importante que tenemos que considerar cuando hacemos las mediciones de situaciones que a veces no contemplamos y damos por hechas. ¿A qué es a lo que me refiero? Voy a medir otra vez el voltaje en el foco y el voltaje en la fuente, pero ahora utilizando estos cables. Conectamos aquí la punta al rojo, al caimán rojo, y la negra al caimán negro. Ok. Y voy a medir el voltaje en la fuente otra vez. Aquí tenemos que son, ok, pequeño error cometido aquí por su maestro. Recuerden que el amperímetro tiene una baja impedancia, una baja resistencia. No puedo medir voltaje con el amperímetro porque puedo provocar que se dañe el fusible que trae interno el multímetro. Si se daña, nada más se reemplaza, es una protección para que no cometamos los errores como los que acabo de cometer ahorita. Ok, vamos a medir el voltaje. El voltaje que voy a medir aquí es de 12 volts, ahí lo pueden ver, 12.07. Ahora lo voy a medir en el foco. Si se fijan ustedes, ahí el voltaje es 11.94. ¿Por qué no llegan los 12 volts que estoy midiendo aquí? Si ahorita que no tenía los cables los medí y sí daban. Porque los cables también tienen una pequeña resistencia que provoca una caída del voltaje y por esa razón no llega todo el voltaje al foco. Entonces es importante considerar cuando nuestras cargas son muy grandes o las corrientes que en su consumen son muy grandes, el grueso de los cables importa. Por eso podemos ver en las instalaciones eléctricas, ustedes pueden ver que hay diferentes gruesos de cable. La razón es la resistencia que tienen los cables, afecta al circuito. Por lo tanto, para cantidades de corriente muy grandes y distancias muy largas, los cables deben ser gruesos. En aplicaciones donde la corriente es muy pequeña, por eso los cables son delgados, porque realmente no me afectan gran cosa en las mediciones. Muy bien. Ahora vamos a hacer mediciones de un circuito en paralelo. Para la medición del circuito en paralelo, voy a utilizar este foco, además de otros dos que ya tengo aquí preparados para hacer las mediciones. Ok. Aquí los tengo. Voy a conectarlos a este foco. Los estoy conectando en paralelo. La única diferencia que vienen ustedes aquí son estos switches. Estos switches se van a utilizar para agregar cada uno de los focos por separado. Un switch es un interruptor, no representa ninguna resistencia, es prácticamente una laminita, aquí la pueden ver,
¿sí? Ahorita para encender y apagar. Yo lo voy a utilizar como auxiliares para que podamos ver cómo es el efecto, qué pasa con los voltajes cuando los conecto, qué es lo que hace. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Aquí tengo otros ayudantes que me pueden ayudar a conectar. Aquí está. Este me va a ayudar a conectar este switch. Y este que está aquí, que no se ve, pero aquí está. Me va a ayudar a conectar este. ¿Ok? Vamos a ver. Conectamos primero el primer foco. Ese lo vamos a conectar directo a la fuente. Ok. Aquí está. Vamos a conectar el menos. Y vamos a conectar el más. Ok. Ahí tenemos el foco encendido. Y vamos a medir el voltaje aquí en la fuente. Sigue con los 12 volts en el foco. Se vea. Ahí está, 211.98. Ahora voy a poner un primer foco en paralelo con el otro. Aquí me va a ayudar este a conectarlo. Supongan que lo está conectando. Ahí está, ya encendió el foco. Vamos a medir el voltaje en este foco. El voltaje en este foco es de 11.80. Y el voltaje en el primer foco es de... Ahí mi mano está tapando. Bueno, la otra mano. A ver, ayúdame. Mi gorra que se ve bien. Ahí está. Ahí está. 11.91. Y acá tengo 11.82. Ahora vamos a conectar otro foco. Aquí me va a ayudar este a conectar otro foco. Muy bien. Ahora vamos a medir el voltaje en este foco. El voltaje en este foco es de 11.37. Vean esto, 11.37 aquí. Aquí hay 11.68. Y aquí hay 11.80 y en la fuente hay 12 volts. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero si el circuito está en paralelo, ¿qué no deberían ser los mismos voltajes? Sí. Vamos a medir de aquí a aquí otra vez. 11.79. Vamos a medir de aquí, del switch aquí. 11.74. Y vamos a medir de aquí a aquí. 11.62. Aquí lo que quiero que vean es el efecto de los cables. Los cables tienen una pequeña resistencia y me provoca caídas. Si nosotros lo viéramos esto como un circuito, esta es una resistencia, esta es una resistencia, 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 resistencia. Entonces eso me convirtió en un circuito más complejo. Pero para fines prácticos, mi voltaje es el mismo en todos. ¿Sí? ¿Cómo puedo resolver que esto no se vea así? Pues simple y sencillamente poniendo cables más gruesos ya podríamos ver o ya podríamos evitar el efecto que estamos viendo ahora en este circuito. Pero ustedes se fijan, el voltaje es el mismo en todos los focos. Ahora, ¿cómo es la corriente de la fuente? Bueno, vamos a medir otra vez la corriente de la fuente. Vamos a cambiar la punta, que no se nos olvide. Esperando que no haya yo quemado el fusible en la otra. Voy a ponerlo en 10 amperes. Y vamos a hacer la medición de la corriente. Ok. Ahí vemos que está consumiendo 0.64, 650 miliamperes. Cuando los tres
focos están conectados en paralelo, consumimos 0.64. Fíjense, vamos a abrir un foco, consumimos 0.43. Vamos a abrir el otro, consumimos los 0.22 que ya sabíamos, ¿no? Entonces, si sumamos otro que consume 0.22, debería yo estar consumiendo 0.44 aproximadamente. Tenemos 0.43. Y si le sumamos otro 0.22, debería consumir 0.65. Y tenemos 0.63, que es aproximadamente la suma de las tres corrientes. Entonces, la corriente total que consume mi fuente es la suma de esta corriente más la corriente que consume este, más la corriente que consume este. Entonces podemos ver cómo la corriente se reparte en cada uno de los circuitos. Entonces vemos aquí, por aquí entrarían 0.63, ¿sí? Llegan aquí y aquí se distribuyen 0.22. Entonces, si esto es cierto, las corrientes que entran en un nodo es la suma de las corrientes que salen. Entonces, si aquí entran 0.63 y aquí salen 0.62, 0.22, perdón, entonces aquí deberían salir pues 0.44. Vamos a ver si es cierto. Para ello, vamos a abrir el circuito aquí. Muy bien. Y vamos a conectar una punta del amperímetro aquí y la otra a este foco. Y aquí deberíamos medir 0.44. Y vemos ahí que nos están midiendo 0.42. Aproximadamente está muy bien. Entonces, por este cable, que es el que alimenta la fuente, aquí está la fuente, tenemos 0.63 que se reparten en 0.22 para este foco y 0.44 para estos dos. Ok, entonces si aquí a este cable que está aquí le entran, a ver amigo, para acá, le entran 0.44 y aquí salen 0.22, pues hacia acá, en este cable de acá, por la primera ley de Kirchhoff, deberían fluir los otros 0.22. Vamos a ver si es cierto. Ok, hacemos la conexión. Y vemos que efectivamente en este foco hay 0.21, en este foco hay 0.22 también. Entonces vemos que aquí entraban 0.43, aquí sale 0.21 hacia este, entonces en este hay 0.22. ¿Cómo podemos corroborarlo? Bueno, vamos a conectar el circuito. Y miren, lo voy a conectar aquí en paralelo con el switch, ¿sí? Como el switch es una laminita, es un cortocircuito prácticamente, no tiene resistencia, pues no me afecta la medición. Si lo abro, se va a conectar el amperímetro y vamos a ver la corriente del foco, que dice 0.21. ¿Sí? Ahí está el amperímetro. Si abro el amperímetro, se apaga el circuito porque está en serie. Si lo conecto, prende. Conecto, ya no viene corriente, lo abro, medimos corriente, conecto, no hay corriente. Ok, voy a desconectar el amperímetro. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de un circuito paralelo? Las ventajas de un circuito paralelo es que todas las cargas tienen el mismo voltaje. Y si una carga se abre, no se afectan las demás. ¿Se fijan? Sigue exactamente la misma intensidad en el foco. Entonces, ¿qué ventajas tenemos de un circuito en paralelo? Es que si una carga se abre, no afecta a las demás. La corriente se reparte en cada una de ellas. La corriente que consume la fuente es la suma de esta más esta más esta, la suma de las tres es la corriente total que consume o que entrega la fuente. El voltaje es el mismo. Entonces, en un circuito en paralelo nos tenemos que aprender lo siguiente. El voltaje es el mismo, la corriente es diferente.
o la corriente total es la suma de las corrientes de cada uno de forma individual. Pero dependiendo de la conexión, cuando veamos circuitos más complejos, vamos a ver diferente el comportamiento de lo que estoy diciendo. Pero en un circuito paralelo, la corriente total se divide entre la suma de las corrientes del circuito. Los focos pueden ser de diferente wattaje, las resistencias pueden ser de diferente valor, lo que tengamos. A final de cuentas eso no importa, en paralelo el voltaje siempre va a ser el mismo. La corriente individual de cada una se va a sumar y va a ser la corriente total que consuma mi fuente o que entregue mi fuente. Ok, muy bien. Ahora, tenemos algo que se llama conservación de la energía. Por lo tanto, la fuente me tiene que entregar una potencia que se reparte en estos tres. La suma de los tres potencias de este circuito me debe dar la potencia que consume la fuente. ¿Cómo podemos calcular eso? Pues ya medimos la resistencia. Perdón, ya medimos el voltaje y la corriente en el foco y podemos sacar la potencia. Le vamos a pedir a Igor que me diga ese valor, que son 12 volts aproximados. Vamos a hacer el cálculo ideal porque vimos que el voltaje será un poquito menor, pero vamos a poner 12 volts por 0.22, que es la corriente promedio, y eso nos da 2.64 watts por cada foco. Y si lo sumamos por 3, nos estaría dando aproximadamente 7.92 watts. Ahora mi fuente dice que está consumiendo 12 volts y 0.65 amperes. Vamos a multiplicar 12 por 0.65 y nos da 7.8 watts, que vemos que es aproximadamente la misma que la que calculamos. ¿Hay pérdidas en las mediciones? Sí, hay pérdidas porque tenemos los cables, porque tenemos las conexiones y por eso tenemos, aparte que estoy considerando que los tres focos son iguales, y no necesariamente son iguales, pueden tener diferente comportamiento en su resistencia porque no están hechos idénticos, sino que son cómo hayan fabricado los materiales, y en eso hay variaciones, pero en esencia los resultados son muy similares a los que esperábamos encontrar. Muy bien, ahora vamos a hacer las mediciones a un circuito en serie. Para un circuito en serie, las conexiones deben ser, les decía, por aquí va a entrar, aquí vamos a entrar, aquí salimos y vamos a entrar. Voy a conectarme a un interruptor para fines prácticos. El interruptor es, al final de cuentas, es como un cable, no cuenta como parte de componente resistivo en el circuito o parte del foco. Solamente es un switch para que me auxilie para hacer la práctica. Entonces, aquí entra, aquí sale. Si no existiera el switch, aquí entra, aquí sale. Estoy auxiliando del otro switch. Aquí entra. Aquí sale, nos conectamos al otro foco. Y por último, iría a la fuente. Ok, mi fuente es de 12 volts. Vamos a ver qué pasa cuando conecto la fuente de 12 volts a estos focos. Como pueden ver, los focos se encendieron, pero muy poquito. Vamos a cambiar a medición de voltaje. Vamos a ver qué pasó. ¿La fuente da menos o qué? ¿O si funciona o no funciona? Vamos a ver qué pasó. Ponemos nuestra punta aquí en el más de la fuente y en el menos, y vemos que nos dice que mide 12.6 volts, o sea, el voltaje ahí está. Pero ¿por qué razón se nos disminuyó la intensidad en los focos? Vamos a medir el voltaje. Si quiero medir el voltaje en este foco, lo tengo que medir en el foco. Y el voltaje aquí me dice que es de 4 volts. Si lo mido en este otro foco, el voltaje es de 3.74 volts. Y el voltaje en este foco
es de 3.92 volts. Si ustedes suman estos 3 voltajes, nos dan los 12 que medimos en la fuente. Acuérdense que no nos da exacto porque estos cablecitos tienen una pequeña resistencia, entonces en ellos hay una pequeña caída de voltaje. Si yo los midiera aquí, hay una pequeña caída, no la puedo ver, ¿verdad? Pero hay una pequeña caída en las mediciones o en los cablecitos que estamos aquí usando para interconectar los cables. Entonces, aquí ya medimos 4.21, aquí medimos 3.68 y aquí medimos 3.9. Entonces, sumado los tres, 3.98 más 3.68 más 4.20 nos da aproximadamente los 12 volts. Que nos da la fuente. La suma de las caídas y elevaciones en un circuito eléctrico cerrado son igual a 0. Entonces, en un circuito en serie, la suma de los voltajes de los elementos me debe dar el voltaje de la fuente. Y la corriente es la misma en todo el circuito. Vamos a medir la corriente ahora. Vamos a cambiar esa corriente. Hace ratito medimos que la corriente era 0.22 en cada elemento y cuando pusimos todo nos dio 0.66. Ahora vamos a ver cuánto nos da con este circuito en serie. Vamos a hacer la conexión aquí. Abrimos la fuente y conectamos en el perímetro en serie. Miren, nos da 0.12 amperes. O sea, hace que nos da menos corriente que un solo foco conectado o cuando teníamos los tres conectados en paralelo. Y dijimos que la corriente debe ser la misma en cualquier lugar del circuito de un circuito en serie. Vamos a ver si es cierto. Aquí en la fuente, en la salida de la fuente, medimos que mide 0.12. Vamos a medir aquí. Voy a ponerme en paralelo con este switch y lo voy a abrir para medir la corriente. Ahí está, 0.12. Lo voy a cerrar. Ahora en este otro switch, que sigue siendo igual, parte del circuito, lo abro. Y ahí está, 0.12. Es exactamente la misma corriente en todo el circuito. Ok. Ahora, ¿qué pasa en un circuito cuando se abre un componente? Se apaga. Entonces, la ventaja o la desventaja, dependiendo de sus circuitos, es que cuando están en serie, si un elemento se abre, se apagan todos. ¿Sí? Lo mismo si un elemento se abre, si desconecta un foquito, pues se apagan todos. En un paralelo, no se apagan los focos, pero en una serie sí se apagan. Entonces, en su casa ya se imaginarán cómo están conectados los focos. Los focos en una casa están conectados en paralelo. Por eso, si un foco se funde, los demás siguen funcionando. Todos los aparatos que están conectados en la casa están conectados en paralelo con la línea de alimentación. Si alguno de ellos deja de funcionar o se apaga, los demás siguen funcionando. En un circuito en serie, como el que tenemos aquí, pues vemos que si un circuito falla o si un circuito se abre, los demás se apagan. En un circuito en serie ya vimos, la corriente es la misma, pero el voltaje en cada elemento es diferente. Cada uno de estos consume la misma corriente porque es la misma corriente que pasa a través de ellos, pero el voltaje en cada uno de ellos es diferente. Y la suma de estos voltajes debe ser el voltaje de la fuente. Ahora, como yo tengo una fuente especial, voy a variar el voltaje y lo voy a ir subiendo. Esta fuente me puede dar a mí hasta 31 volts. Y se fijan, los foquitos subieron su intensidad. Déjenme, lo repito para que ustedes lo puedan ver, porque yo estoy viendo la fuente, pero ustedes no. Entonces les voy a poner aquí, ponerlo en voltaje, porque acuérdense que no se puede medir corriente en paralelo, se quema el fusible. Vamos a ponerlo aquí, lo voy a poner en 200 porque la corriente, el voltaje, perdón, va a ser mayor de 30. Miren. Ahora lo que voy a hacer es subir el voltaje.
Ahí lo pueden ir ustedes viendo, voy subiéndolo. Y lo llevé hasta 31. 31.2. Ok, y los focos aumentaron su intensidad. Le varió el voltaje. Varía la intensidad del foco, le subo el voltaje, aumenta la intensidad del foco. Si yo mido ahora el voltaje en cada foco, pues debemos tener mayor voltaje. Aquí se fijan, tenemos 10.5. Aquí tenemos 10 y aquí tenemos 10.4. Entonces la suma de los tres me dan los 31 volts que tengo aquí. ¿Ok? Y obviamente, como aumentó el voltaje de alimentación, la corriente en el circuito también debe aumentar y debe ser la misma en todos los elementos. Vamos a ponerle corriente, vamos a medir la corriente aquí que sale, que está entregando la fuente. 30 volts todavía son seguros, los podemos manejar sin miedo, no dan toques. Aquí podemos ver la corriente, dice que son 200 miliamperes o 0.20 amperes. Y debe ser la misma en todo el circuito, en todos los focos. Vamos a ver, voy a ponerla aquí en este switch. Voy a abrir el switch. Y ahí tengo, y pueden ver el switch abierto. Tengo 20 miliamperes. Cerrar el switch. Ahora, en este otro switch, voy a abrir el switch. Y tengo 20 miliamperes. Ok. Entonces aquí podemos ver que la corriente es la misma en todo el circuito. Es la misma en todos los focos. Si se abre, obviamente los focos se apagan y la corriente es cero en el circuito. Vamos a ver que la corriente sea cero en el circuito. Vamos a conectar aquí. Aquí. Tengo 20 miliamperes, abro el circuito, se apaga y la corriente es cero. Conecto, prende y consumimos los 20 miliamperes. Muy bien, con esto hemos finalizado el laboratorio, aquí con mis ayudantes. Estuvieron ayudándome. Igor, que no se ve en la cámara. Bueno, este es el Igor chiquito y tenemos un Igor más grande, que no se ve aquí, que me está ayudando para poder hacer el video. En los próximos videos no voy a utilizar este tipo. Este me gusta para estas prácticas. Estos componentes pues, son muy prácticos para tratar de entender las conexiones. Me sirve para que entiendan que los cables tienen resistencia y que nos afectan en las mediciones y que debemos cambiarlos. En otra práctica las podemos hacer con cables más gruesos y verán que no nos va a afectar en nada las mediciones de los cables. Pero para los siguientes videos voy a utilizar un proto. Les voy a enseñar a usar el protoboard. Vamos a utilizar elementos resistivos para que podamos hacer las mediciones con el multímetro y podamos corroborar la práctica contra la teoría, porque si lo hago con los focos no me van a permitir que vea los valores de resistencia adecuados, porque como no es una resistencia pura como tal, sino es un material ahí con el que lo fabrican, que se comporta un poquito diferente al momento de que lo encendemos, no lo vamos a ver como tal la resistencia, no me va a permitir que haga yo mediciones de resistencia en el foco y las podamos comparar contra los resultados. Entonces vamos a utilizar elementos resistivos para poder hacerlo y estar seguros que los resultados los podemos comparar lo que hacemos en el pizarrón o lo que vemos en la teoría con respecto a lo que vemos en la práctica. Entonces recuerden que si algo no nos está saliendo bien en la práctica, normalmente estamos haciendo algo mal o nuestros conceptos no están claros. Lo que yo quiero es que los conceptos nos queden claros, cómo estamos midiendo y qué estamos haciendo cuando medimos. Les voy a hacer énfasis en los siguientes laboratorios, igual en las clases, de cómo me importa la referencia al momento de hacer las mediciones con respecto a qué estoy midiendo y qué es lo que estoy midiendo para que entendamos cómo funcionan las mediciones. Y algunos errores que cometemos ahí son esos. Y otra parte que no se entiende a veces o no queda bien claro es cómo es la potencia que la fuente suministra con respecto a la potencia que los componentes consumen. A final de cuentas, muchos dicen es que se tiene que conservar la potencia
¿Y la potencia que se entrega es la potencia que se consume? Sí. Pero la potencia que tengo disponible no necesariamente la potencia que voy a consumir, sino la potencia que estoy o que tengo capacidad para entregar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces espero que este video les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, me pueden dejar ahí en los comentarios que consideran que se deba agregar o que me pudo haber faltado. Y igual podemos hacer otro video y explicar algunos temas más específicos en lo que ustedes tengan dudas. Siéntanse libres de poderme preguntar o sugerirme alguna práctica en especial para que pueda quedarles más claro las mediciones. Lo importante es poder hacer las mediciones, hacerlas bien, para que más adelante, cuando estemos desarrollando circuitos o hagamos algún equipo electrónico, sepamos qué estamos haciendo y sepamos qué resultados esperar de lo que estamos haciendo. Lo que tratamos de hacer es aprender para crear, para poder desarrollar nuestros propios circuitos, nuestra propia tecnología. Tenemos que ir paso a paso, pero eventualmente lograremos diseñar un equipo nosotros mismos con los conocimientos que vamos a adquirir. Nos vemos el próximo laboratorio.